Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. ¿Y tú? Fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa entonces? Lista, sí. Estupendo. Bien, la última vez estuvimos hablando sobre la diferencia entre campos de exterminio y campos de concentración. Una cosa es el campo de concentración, que es como una especie de prisión, Sí. donde meten a la gente y no es un campo de trabajo, sí, para que hagan trabajos forzados. Sí. Pero el campo de exterminio, la única finalidad es matar a la gente. Entonces hay, por ejemplo, cerca de Berlín, un campo de concentración que se llama Sachsenhausen. Bueno, yo estaba en Sachsenhausen. Y lo curioso es que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron los rusos, ese campo lo siguieron utilizando. En vez de liberar, o sea, bueno, liberaron, sí, los judíos, pero luego empezaron a meter a más gente en el campo de trabajo, ¿no? Sí. Y luego están los campos de exterminio, como el más famoso, que es Auschwitz. Sí. Está Treblinka también, está, bueno, hay muchos de ellos, pero el que más famoso Sí. era Auschwitz, que tenía preparado ya el tren para que entrara y la gente fuera directa de los trenes a las cámaras de gas. Entonces el departamento el T4, desarrolló la técnica del gas para matar a la gente. Y inicialmente lo que se les ocurrió tras investigar, bueno, matar a mucha gente, fue que con el CO2 la gente, pues claro, moría, ¿no? O sea, nosotros respiramos oxígeno, pero expiramos CO2, carbono. Entonces, si tú respiras carbono continuamente, te mueres. Entonces, ellos lo que se les ocurrió fue inicialmente meter a la gente en camiones y el tubo de escape, que justamente saca el CO2, volverlo a meter dentro del camión. Entonces eso lo que permitía era que, claro, el oxígeno cada vez era menor y la gente pues tenía que respirar el CO2 para poder respirar. Y entonces, claro, cuanta más gente había, más respiraba y antes se morían. Sí. Entonces el problema que tenían era, por un lado, que llevaba mucho tiempo, que luego los cuerpos pues era un problema de deshacerse de ellos. Claro, todo esto fue un proceso que llevó varios años de ensayo y error, porque inicialmente el ejército mataba a toda esta gente una a una. Entonces, claro, cuando a los soldados se les ordenaba matar a mujeres y a niños, pues claro, ya creaba locura dentro de los soldados. Entonces se les ocurrió esta manera de la solución final. Sí. De crear cámaras de gas, como si fueran duchas, donde introducían, donde era el agua, CO2 puro, o sea, carbono puro. Entonces, eso, pues enseguida la gente se moría de eso, ¿no? Y luego, tras un periodo quemar los cuerpos, pues en un espacio de tiempo muy corto, podía permitir que entrara más gente. Sí. Entonces, por ejemplo, lo de los camiones, lo que hacían era que se calculó en Bansi que tardaban en torno a una hora en matar entre 20 y 200 judíos con un camión. Entonces dijeron, bueno, si tenemos un camión trabajando 24 horas, mataremos a unos 2.500 judíos al día. Y entonces cuando ya empezaron a construir Auschwitz, empezaron a utilizarlo y dijeron, no, ahora mataremos a 2.500 judíos por hora, no al día. Qué barbaridad. Sí, la verdad es que era un odio total lo que tenían, ¿no? Y esto se ve claramente, volviendo un poco más a lo mismo, a la noche de los cristales rotos. Y el por qué surgió ese odio, ¿no? Claro, es que bueno, lo que pasó es que, como antes hemos dicho, estos judíos
llegaron a la frontera donde quedaron varados ahí mucho tiempo, ¿no? Sí. Sin poder ir ni a Alemania ni a Polonia. Sí. Entonces uno de ellos era la familia Greenspan, que su hijo estaba viviendo en París con su tío, ¿no? Entonces su hermana le escribió una postal y le dijo: mira, es que lo estamos pasando fatal. No tendrías, él explicó un poco la situación, como estaban viviendo, no tendrías un poco de dinero para mandarnos porque es que no tenemos nada para comer. Entonces este muchacho, Herschel, que tenía 17 años, se enfureció tanto que el 7 de noviembre de 1938, porque la noche de los cristales rotos fue el 8 de noviembre, sí. El 7 de noviembre él se compró una pistola y se fue a la embajada alemana. Entonces pidió ver al funcionario alemán, que era el secretario que determinaba. Sí, Ernest von Rath. Exacto, exactamente. Sí, sí. Y le disparó con 3 tiros. Él se quedó ahí y no intentó escapar ni nada. Le cogió la policía y él se confesó autor de los disparos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Alemania? Alemania, bueno, entonces la prensa empezó a decir que un judío polaco en París había matado a un alemán. Y esto, Sí. La población y todos se pusieron aún más contra los judíos. Y todo el armamento propagandístico que tenían preparado. Exacto. Joseph Goebbels y los nazis. Exactamente. Pues se puso detrás de este ataque para justificar una represalia en contra de los judíos. Exactamente. Entonces, este hecho que pasó en París, pues fue como el detonante, bueno, la excusa, el detonante para que hubiera el Kristallnacht, ¿no? La noche de los cristales rotos, sí. Que fue un día después y fue una especie de excusa, ¿no? Sí, que se quemaron sinagogas, sí. Negocios judíos, sí. Casas judías, sí, fue tremendo. Sí. Tremendo. Y cogieron a los rabinos y los mataron allí delante de todo el mundo para que lo viera la gente. Sí, madre mía. Bueno, quemaron más de 100 sinagogas y la verdad es que, bueno, y también llama la atención un poco la pasividad de los otros países, ¿no? De que sí. Realmente nadie ayudó. Sí. Nadie ayudó, las iglesias tampoco ayudaron en absoluto. Sí. Bueno, tenían esto también, la creencia de que el Vaticano, sí. que gracias a Mussolini crearon un Estado propio, sí. Ya tenían su propio Estado, ya tenían su propio país, pues ¿por qué iban a ayudar a los judíos si eran de otra religión? Sí. Y bueno, pues y hay pues muchos casos de curas católicos que denunciaban a judíos, y bueno, también hay casos en los que los protegían, pero claro, había una mentalidad sobre los protestantes y los católicos en contra de los judíos, porque eran una religión ajena a ellos. Sí. Entonces, esto también llevó en la conferencia de Wannsee a decir, bueno, tenemos que erradicarlos a todos los judíos, pero que, como habíamos dicho, había 2 tipos: el judío que físicamente tenía aspecto de judío, que luego, claro, luego se ha demostrado que es una tontería y que no es así, pero claro, que los nazis creían que los judíos tenían como una serie de mediciones de nariz, de cabeza, que eso permitía distinguir si una persona era judía o venía de una ascendencia judía, ¿no? Sí, exacto. Que de hecho, cuando se reunió Stalin con el diplomático alemán, sí. Una cosa que dijo Hitler es, sobre todo, que le hagan una fotografía a las orejas de Stalin. ¿Y eso? Para ver si tiene origen judío. Oh.
Sí. Ribbentrop se llamaba. Entonces, Stalin pasó el test porque no tenía orejas judías, entonces dijeron, vale, podemos hacer un acuerdo con Stalin. Pero lo llamativo de esto no solamente es que físicamente decían, bueno, pues si eres judío, fuera, te matamos, ¿no? Sino que si tienes un porcentaje de sangre judía, Sí. o sea, eres un judío genético, también te mataban. Entonces había como ciertas excepciones de judíos que habían luchado a favor de Alemania en la Primera Guerra Mundial, en los que habían sido condecorados. De hecho, Adolf Hitler tenía una medalla de valor que fue reconocida y fue recomendado por un oficial que era judío. Entonces, bueno, estas personas, tras la conferencia de Wannsee, lo que decían es que aunque tuvieras algún tipo de mérito o de honor ofrecido por el Estado, te iban a matar porque tenías o sangre judía o tenías un aspecto judío. Sí, estabas estigmatizado ya. Sí, y esto era también liderado por dos mentes totalmente monstruosas, que eran Heinrich, que era un oficial, Reinhard Heydrich, que era el máximo oficial responsable de seguridad por debajo de Himmler, de todos los estados de Moravia, bueno, Alemania y los países conquistados, y su mano derecha, que era Rudolf Eichmann. Eichmann, sí. Que luego también podríamos hablar un día de Eichmann, porque también da mucho de qué hablar. Claro que sí, muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si te parece. Muy bien. Y seguimos en otros programas. De acuerdo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.